promulgado y sancionado. Bien, con el tema de ganancias están todas las alternativas abiertas. Lo que nosotros creemos y valoramos, como siempre hemos hecho, es el debate político institucional que ahora se va a dar en el marco del Senado. Creemos que la presentación de Alberto Abad va a ayudar a esclarecer y poner cifras a lo que anticipamos la semana pasada. Los números no cierran de esta propuesta, tiene un costo fiscal monumental que equivale prácticamente en esos más de 130.000 millones de pesos de costo fiscal a prácticamente toda la obra pública del año próximo para el país, que obviamente como se paga la mitad con las provincias y la mitad del gobierno nacional, eso tiene por ahora lo que nosotros vemos consecuencias complejas en materia presupuestaria, pero lo que más queremos es que el diálogo sea serio, que sea responsable, que se base en números concretos, que puedan explicar y debatir, en todo caso, con el titular de la AFIP, si es que los números de ellos dan otras cuentas, al margen de que además creemos que hay serias inconsistencias técnicas en muchos de los impuestos que están creando, que muchos son sujetos a ser declarados inconstitucionales o ser incobrables. Con lo cual, lo que apostamos ahora, como siempre, es al diálogo serio, responsable, y a ver si en el Senado se puede avanzar en el debate que no permitieron los diputados opositores en la Cámara de Diputados. Buenos días. Marcelo de Leo, Radio La Red. Si es que las alternativas están abiertas, entiendo que se contempla la posibilidad de no vetar la ley. Si no se veta la ley y hay un agujero fiscal, como usted dice, de 130.000 millones, ¿se está contemplando no realizar obras el año que viene? Lo que decimos de los 130.000 millones de mínima que se está estimando de costo, porque hay cuestiones que todavía hasta son difíciles de calcular en términos de impuestos por ser de muy dificultoso cálculo, tiene que ver con el costo en sí mismo. Después está la creación de nuevos impuestos que, como les decía, por un montón de problemas técnicos es difícil calcular cuánto equivale exactamente, pero de mínima, en el escenario más optimista, deja un agujero de por lo menos 60.000 millones de pesos. Pero de vuelta, son cifras muy groseras porque está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley, que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos, y para tratar de hacer un gesto demagógico, porque la realidad es que ese proyecto, tal como está, no soluciona ninguno de los problemas que dice solucionar y genera enormes problemas nuevos. Cuando decimos que están abiertas las alternativas, también, como decíamos, está el no veto, y en ese contexto, como no hay una posibilidad de construir magia en términos de generar recursos donde no los hay, implicará mayores restricciones fiscales en todo sentido, tanto para la nación como para las provincias, con la diferencia que muchas provincias además hoy no les cierran sus cuentas de por sí, con lo cual no sabemos por qué sus senadores votarían a favor de aumentar una deuda que no tienen, digamos, para pagar, pero eso en todo caso será la responsabilidad de cada senador. Bien, buenos días. María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Quería consultarles si insiste en el costo fiscal del proyecto de la oposición. ¿Qué les diría a quienes esperan que se cumpla con la eliminación de ganancias o quienes consideran que esto no representa pérdida, sino que puede significar más dinero en el mercado, como ha dicho, por ejemplo, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves? Bueno, lo primero es que muestren los números, porque de vuelta, magia no se puede hacer, y un agujero fiscal de más de 60.000, 70.000 millones de pesos no se compensa con mayor plata, y el gobernador lo sabe, porque de hecho está pidiendo permanentemente fondos para el gobierno nacional para poder cerrar sus propias cuentas. Con lo cual, la realidad es que respecto al impuesto a las ganancias, y eso fue muy claro el presidente y hemos sido claros, se ha hecho un enorme avance en el primer año de gobierno, avance que no se habían hecho en los 12 años que todos los autores de esta ley impidieron cuando fueron gobierno. Se avanzó en casi 50.000 millones de pesos de devolución de ese impuesto el año pasado, mejorando el mínimo no imponible, aumentando en un más de 100% el mínimo no imponible, mejorando el salario de bolsillo para todos los que pagaban impuestos a ganancias. Nuestro proyecto contempla una mejora en las escalas, que era otro punto que era muy importante, para que justamente sea un impuesto progresivo y que justamente no salte como saltaba hasta ahora automáticamente a pagar
alícuota más cara aquel que empezaba a cruzar el mínimo no imponible, y creemos que así progresivamente vamos a ir haciendo una mejora de ese impuesto para que justamente los trabajadores de menores ingresos o no paguen, que es la mayoría, recordemos más del 90 y pico %, ¿no? Corríjame si me equivoco, de los trabajadores no pagan el impuesto a las ganancias, lo pagan un porcentaje más reducido, que sea progresivo y lo paguen aquellos que tienen salarios más altos con una forma más alta. Ministro, buen día. Si me permiten, quisiera acotar que este mismo Congreso aprobó hace pocas semanas un presupuesto nacional. Por primera vez en más de 10 años contamos con una herramienta de gestión fundamental, como es el presupuesto, que básicamente establece cómo el Estado Nacional, con todas sus reparticiones, se financia a través de los impuestos y en qué lo gasta. Es una herramienta clave para la institucionalidad y para el ordenamiento económico de cualquier país. En ese presupuesto estaba contemplado un costo fiscal por la modificación del impuesto a las ganancias, que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de aproximadamente 30.000 millones de pesos. Entonces, a las pocas semanas de aprobar ese presupuesto, plantear algo que rompe totalmente esa regla de juego es muy poco serio institucionalmente. Es muy poco serio porque rompe lo que trabajamos todo el año para acordar con Cámara de Diputados y con senadores como herramienta fundamental de la relación de los argentinos con el Estado, que es el presupuesto nacional. Sí, aquí ministro Ariel Rodríguez para Radio El Mundo. Bueno, usted habló sobre la obra pública y habló también sobre mayores restricciones fiscales que van a tener que enfrentar tanto el gobierno de la nación como las provincias. Y quiero insistir sobre este punto, si va a haber restricciones sobre la obra pública, en qué medida, y si las mayores restricciones fiscales implicarían también un congelamiento del envío de transferencias coparticipables a las provincias. Y la última, en la misma pregunta, si también se maneja como alternativa la posibilidad de que el gobierno nacional no dé los avales para que muchas provincias que lo necesitan para tomar fondos en el exterior, para refinanciar deuda o para lo que fuere. Reforzando lo que decía recién Mario Quintana, la Argentina ha vuelto a tener un presupuesto sancionado gracias al buen trabajo del Congreso hace muy poquitas semanas, que es una herramienta que nos permite justamente planificar cómo se financia el Estado y en qué gasta y cuáles son sus prioridades. Esa herramienta contempla un déficit fiscal que es relevante, no es un dato menor, pero que al mismo tiempo se enmarca en una lógica dentro de todo este plan gradual que estamos implementando, de rebaja gradual año a año, para que podamos ir financiando ese déficit fiscal de una manera sustentable y no generar mayor inflación o mayor pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Para poder lograr eso se dialogó mucho, se trabajó mucho, se organizó el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos tiempos, que ya está en marcha y que está avanzando a buen ritmo en todo el país, y contempló una inversión de 30.000 millones de pesos para rebaja de impuesto a las ganancias para el año 2017. Esto de vuelta no es una decisión unilateral del gobierno, esto fue votado por el Congreso y apoyado por todas las fuerzas políticas principales hace muy poquitas semanas. Si vos a eso, que ya tiene una restricción muy ajustada, porque realmente tenemos que ser conscientes los argentinos que cuando gastás más de lo que tenés una mayor vulnerabilidad, que se financia o con mayores impuestos, o con mayor deuda, o con inflación. Nosotros creemos que ya la carga tributaria del país es muy alta, que la inflación es el impuesto más perverso, pues es el impuesto a los pobres, el impuesto que asignaron durante mucho tiempo en el gobierno anterior, y que el tema de la deuda tiene un límite, no es ilimitado. Nosotros tenemos que tener un plan racional, serio, para poder ir saliendo de esta situación y llegar al equilibrio fiscal. Si a esa situación vos le agregás como una bañadera llena, una piedra, claramente tenés un problema. Hay algo que ya tenés que discutir todo de vuelta, tenés que discutir las transferencias a las provincias, tenés que discutir lo que tiene que ver con la obra pública, tenés que discutir los fondos públicos, cómo se gastan, porque además se agrega que muchas provincias además también son deficitarias y muchos municipios también lo son. Entonces tenemos que entender que la prudencia fiscal
es también, y esto no lo decimos solo nosotros, lo decía Néstor Kirchner en el 2003, en el 2004, defendiendo la política de los superávits gemelos, es la política también más progresista que puedes tener, porque es la que reduce el riesgo del impuesto inflacionario, que es el más perverso y el más regresivo de todos, porque es el impuesto a la pobreza. Entonces, lo que decimos es, si la discusión de ganancias en el Senado quieren avanzar con este proyecto poco serio y mentiroso porque no le cierran los números, tienen que poder explicar y hacerse cargo de cómo vamos a dar la discusión de la plata que no está. Y eso es, indirectamente, sacarle la plata por otro lado a la propia gente que le están mintiendo diciendo que le van a bajar el impuesto. Y nosotros eso creemos que no es lo correcto. Y por eso estamos yendo hoy al Congreso, al Senado, a defender y a discutir esta discusión que al final del día tiene que ser una discusión seria, porque si no le estamos mintiendo a la gente. Sí, buenos días, jefe de gabinete. Liliana Calderón, de Noticias Argentinas. Bueno, en este contexto del análisis de ganancias, hoy se conoció, bueno, desde ayer, la fe de ratas que se da a conocer desde la Cámara de Diputados de Kicillof, y queríamos saber cómo impacta este tratamiento que se dio en diputado en lo que ahora debería ser en el Senado, si, digamos, si se puede considerar que está como invalidado, si se quiere, sobre todo porque hablan de cifras. Y otra consulta que le quería hacer es referida a la carta, bueno, pública que dio ayer Massa hacia el presidente, si tienen alguna consideración que hacer, por favor. Bien, respecto a sí, esta fe de ratas, que creo que es un reflejo más de la poca seriedad de esta discusión. Fue tan improvisada la discusión de la ley que llegaron al recinto sin siquiera un texto, modificando al mismo tiempo muchísimos impuestos que requieren un estudio serio, técnico, que el mismo Congreso hace pocos meses había votado crear una comisión de reforma tributaria y dándole un año de trabajo por la seriedad y la complejidad de lo que es modificar impuestos. Tan poco serio fue el trabajo de Kicillof, Massa y todos los diputados opositores en esto, que tuvieron que hacer una fe de ratas, pero no de una palabra, de un artículo entero que modifica, probablemente aumentando. Tampoco es fácil calcularlo porque está tan mal hecho que ni siquiera se puede, los tributaristas dicen que ni siquiera es fácil calcular, pero probablemente le agregue 20, 30, 40 mil millones de pesos más de costo fiscal. Entonces, creo que es otro elemento más que tiene que llamar a la reflexión al Senado, de poder decir, paremos la pelota y hagamos un trabajo serio. Las instituciones de la República, pero sobre todo los argentinos, merecen que la dirigencia política, como lo ha hecho en muchísimos temas a lo largo del año, y por eso somos optimistas y confiamos en que va a haber una reflexión en ese sentido, de un debate serio y consensuado. Y creo que la carta se basa en lo mismo, o sea, no vamos a entrar en una pelea personal, en una discusión de chicanas, en una discusión de golpe de efecto. Nosotros lo que queremos es trabajar por lograr una política que realmente, a partir de la verdad, la responsabilidad, el hacerse cargo de los desafíos, le ayude a mejorar la vida de la gente. Para eso tenemos que mejorar la calidad institucional, tenemos que mejorar el piso de las discusiones políticas en la Argentina. Lo hemos convocado a todos a hacerlo y lo seguiremos haciendo. Y confiamos, ojalá, que haya un aprendizaje a partir de esta experiencia, y aquellos que buscan por ahí un rédito de corto plazo entiendan que ya a los argentinos no se les puede mentir más. Los argentinos quieren una política que los cuide y que trabaje para ellos, no para que esté buscando permanentemente el golpe de efecto minuto a minuto. Queremos ser serios, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer las cosas bien, y no solo porque es nuestra tarea, sino porque de vuelta los argentinos se lo merecen, después de una década de mentira, de engaño y de estafa, que genera una enorme tristeza y enojo en todos los argentinos por lo que hemos vivido. No merecemos más esas situaciones. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de este cambio y de esta épica de transformación que tiene que hacer la Argentina. Déjame. Buen día. Déjame agregar un datito con este tema de la fe de ratas. En noviembre estamos contentos porque fue récord de consumo de asfalto vial de los últimos 5 años. O sea, y el año que viene vamos a batir ese récord con creces. Y se están construyendo rutas
como nunca se hicieron en los últimos 50 años y con costos mucho más bajos de las licitaciones que venían en los últimos años. O sea, cada peso que gastamos... Estamos escuchando a Marcos Peña. No, interesante que fue el récord de oferta de Vial, de Alquitrán. No, muy interesante lo que acaba de decir este hombre. Lo que estoy diciendo realmente, me parece a mí que Marcos Peña ha sido no hábil políticamente porque se ha puesto a mitad del Senado en contra, fundamental del Partido Justicialista. De todas maneras, la sensación, Julián, es que se va a aprobar en general y se va a modificar en particular. Me parece a mí que esto abre la puerta a un intenso debate más allá de lo que se diga, de los discursos. Yo creo que esto abre la puerta a un intenso debate sobre me parece a mí, si somos adultos, si son adultos como políticos, a un debate sobre una reforma real tributaria en la Argentina y discutir en particular, digamos, artículo por artículo, cómo se va a financiar el Estado, que este es el problema más serio, porque el déficit fiscal es grande realmente, es muy grande, y hay que ver cómo se financia el Estado. Y el gobierno dejar de ser, demagógico para cierto sector y empezar a pensar en general, ¿no? Me parece a mí que el punto es clave. Sí, el gobierno, por lo menos en lo que acabamos de ver, está claro que ratifica lo que es su posición. ¿Su posición cuál es? Bueno, pero no veta, en el espíritu que rechaza lo que es la modificación de ganancias, que rechaza siquiera discutir este proyecto que ya tiene media sanción y que en todo caso lo que dice es, estamos dispuestos, porque presentamos un proyecto, porque de alguna manera se discutió, pero finalmente no obtuvo en el dictamen de mayoría, a relanzar la discusión en el ámbito del Congreso. Claro, ahora, el gobierno sabe que el costo político del veto es enorme. Exactamente, eso te quería decir. La palabra menos pronunciada en este momento es veto. Sí, o sea, prácticamente la única fue Michetti. Periodista, la única fue Michetti. El gobierno está evitando mencionar la palabra veto porque lo que está tratando de hacer es compartir el costo político de frenar lo que es este proyecto en el Congreso y por eso directamente le pide a los gobernadores, de una forma que uno podría discutir si es válido o no, en este caso directamente con la lógica de los números, le dice, señores, ustedes tienen presupuestos y tienen balances de gestión que son deficitarios, le falta plata para llegar a fin de año y encima manguean todos los días. Están perdonando impuestos, es decir que el año que viene les va a faltar más dinero y aparte todo el programa de obra pública, bueno, no lo vamos a poder hacer. Lo está diciendo claramente que aparte, lo está diciendo Marcos Peña. Que en realidad Marcos Peña acá miente. ¿Por qué miente? Porque si no hacen obra pública, tiene un serio costo electoral. Bueno, a ver... por el tema de la mano de obra. Si vos me preguntás a mí, bueno, ¿hay formas en las cuales el Estado podría financiar este proyecto de ganancias? Sí. Obviamente que sí. Una de ellas es la que habitualmente ha utilizado el gobierno a lo largo de este año, que ha sido endeudarse. Claro, lo que dice el gobierno es, nosotros no nos vamos a endeudar por esto. Ya lo dijo Melconian. Por eso. Entonces, dijo, basta de tomar deuda para gastos corrientes, porque la deuda es muy grande. Se han endeudado en 40.000 millones de dólares. Que es un monto importante. Lo que pasa, Julián, que en ningún momento se plantea, bueno, lógicamente no es momento, no va a salir Marcos Peña a decir ahora cuáles son las otras opciones, ¿no? Para poder encontrar un punto. Porque él habla directamente de un proyecto que no tiene lógica, al igual que le hicieron Urtubey, al igual que lo hizo Vidal, un proyecto desprolijo, que no sirve, que no puede funcionar de ninguna manera. Pero acá el punto no es que sobra dinero o si hay que endeudarnos. Acá el punto es de qué otro sector se puede sacar ese dinero y Marcos Peña no se mueve ni un minuto, digo, y esto porque lo dijo textualmente, bueno, después le va a faltar dinero para obra pública en las provincias. A modo de resumen, es esto y concretamente no hay mucha vuelta. El gobierno hace un ejercicio de suma cero, donde lo que saca de un lado, obviamente, lo puede poner en otro lado, pero cuando te tiene que dar algo extra, lo tiene que sacar de alguna partida. Y está diciendo, bueno, nosotros, eventualmente, en el caso que se sancione esto, no dicen nada sobre el veto, dice, bueno, va a pasar y la plata la van a poner los gobernadores. La palabra veto es palabra, cambiar veto, ponerle a la E una O, es perder votos. Claro. Entonces al gobierno le conviene. Ahora, hay un tercer jugador en todo este juego, gobernadores, senadores y el gobierno, un cuarto jugador, que es la CGT. La CGT es masista. Hoy van a estar en el Congreso el triunvirato de la CGT y van a presionar de verdad. O sea, hay un cuarto jugador que no se tiene en juego, que es un jugador que va a meter presión hoy y ya ha manifestado que van a ir al Congreso a apoyar esta ley. O sea, es el cuarto jugador que no se nombra, que es una presión fuerte. Aparte de una CGT que ha sido criticada a lo largo de este año por no ir al paro. Entonces, me parece que ahí hay un posicionamiento también sindical importante que va a haber que tener en cuenta. De todas maneras, si uno tuviera que tratar de interpretar cuál es la posición del gobierno, está claro que está totalmente en contra, que no quiere discutir este proyecto y que en última instancia, bueno, quizás tenga lugar el escenario del veto. Yo no estaría tan seguro de descartarlo, yo te lo pero está en una instancia previa
todavía tratando de que sean los gobernadores directamente quienes paguen en parte el costo político de que, bueno, de haber tenido diputados que han aprobado el proyecto y senadores que lo van a tratar de rechazando. Lo van a hacer pagar al gobierno porque lo van a obligar a vetar. Es lo que Macri tiene claro. Sí, sí, así es. Tiene claro que la palabra veto, le cambiás la es voto. Bueno. Él pierde voto. Final abierto, ¿eh? Olvidate. Final abierto. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos.